Muy bien, buenos días. Primero agradecer a la organización que me invite un año más a participar en un sitio en el que yo me siento tan a gusto. Me voy a quitar la mascarilla, con vuestro permiso. No tengo conflictos de intereses, sin embargo, sí que es verdad que debo advertir algo. Yo no soy otorrino y me han encargado mis compañeros que hable de evidencias en otorrinolaringología. Por lo tanto, quiero que veáis mi presentación no como la presentación de un experto, sino como una persona a la que le han encargado revisar qué es lo que sabemos y, sobre todo, qué es lo que no sabemos. Hablar de las enfermedades otorrinolaringológicas significa, lo primero, situarnos en su importancia por la alta frecuencia que tienen, en segundo lugar, por la cantidad de procesos diagnósticos y, sobre todo, terapéuticos que implican estos procesos, y verlo desde el punto de vista de algo que tenemos mucha experiencia. Nosotros tenemos experiencia en manejar estos procesos, probablemente todos vosotros mucho más que yo. Y también es verdad que esa experiencia parte de que conocemos los protocolos, sabemos mucho de lo que tenemos que hacer, aunque también tenemos ciertos hábitos sobre todo adquiridos en nuestra época de formación, que no siempre responden al manejo más apropiado. Por otro lado, detrás de todas estas enfermedades hay cierta dificultad porque no tenemos las mismas herramientas que en otros campos de la patología para encontrar evidencias. Y además tenemos barreras para aplicarlas. En conjunto, estas enfermedades constituyen un entorno en el que nosotros podemos plantearnos como un reto para mejorar la adecuación de lo que hacemos y, sobre todo, para tratar de personalizar y tomar decisiones que tengan en cuenta las circunstancias de cada paciente y lo que sabemos y no sabemos de estas enfermedades. Aquí tengo una lista de las más frecuentes. Yo renuncié desde el principio a hablar de todas e incluso de todas las que voy a hablar. Me voy a centrar fundamentalmente en determinados aspectos que creo que son los más interesantes. Me hice una serie de preguntas para no ir dirigido a repasar todo. Estas preguntas las tenéis en la documentación y en ellas he tratado de poner las respuestas. Pero en general quiero centrar la exposición en repasar lo que en esta diapositiva tengo. Los procesos, la mayoría de los que vamos a hablar son procesos autorresolutivos, bien porque están producidos por agentes por virus, o bien porque incluso cuando están producidas por virus o por bacterias, la probabilidad de que tengan complicaciones, y sobre todo complicaciones graves, es muy baja. Además, tenemos herramientas diagnósticas, tanto de diagnóstico clínico como de pruebas diagnósticas, que no son siempre o bien suficientemente válidas o no son usadas apropiadamente, tanto para diagnosticar la propia enfermedad como para identificar la etiología y, en ese caso, asignar un tratamiento más correcto para la misma. Hay poca evidencia experimental. Daros cuenta que en la infancia, en general, trabajamos con mucha evidencia interpolada a partir de lo que encontramos en adultos. Y, además, por las circunstancias anteriormente mencionadas de autorresolución de muchos de estos procesos, vamos a encontrarnos que cuando comparamos pautas cortas con pautas largas, cuando comparamos pautas de 3 dosis al día con pautas de menos dosis, nos encontramos que no hay diferencias y, por lo tanto, la evidencia es casi la ausencia de evidencia más que la evidencia de ausencia. En la documentación veréis referencias a donde yo me he documentado, fundamentalmente guías de práctica clínica de distintas instituciones. También he consultado documentos de consenso. Como veis en las referencias, no todos estos documentos, tanto las guías como los documentos de consenso, están suficientemente actualizados, aunque es poca la información que hay fuera de estos documentos. Pero también he recurrido a información que está en revisiones sistemáticas e informes técnicos que nos pueden orientar a hacer estimaciones que nos sirvan más allá de las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Bueno, ¿qué puedo decir nuevo que no sepáis de faringoamigdalitis aguda? La verdad es que puedo decir muy poco. Todos sabemos que tiene una etiología mayoritariamente vírica, que tiene muy bajo riesgo de complicaciones. Sabemos que el objetivo
de evitar estas complicaciones es estreptococo-piógenos, pero bueno, aunque hemos visto todos alguna complicación, la más temida, la que ha marcado siempre el tratamiento de esta enfermedad, como es la fiebre reumática, es algo que pocos de nosotros habremos tenido la oportunidad de ver. Hay ciertas limitaciones diagnósticas que todos conocéis, yo me limito a repasarlas, como son las dificultades para, a través de escalas de signos o síntomas, identificar la etiología por estreptococo-piógenos. Sabemos que por debajo de los 3 años, y así lo asumimos, esto es menos probable, y asumimos el riesgo de no diagnosticarlo en este grupo de edad. Además, tenemos el cultivo, que sería la prueba que utilizaríamos, sin embargo, en la práctica, por su demora y por su dificultad para realmente distinguir lo que es un agente etiológico de esa faringoamigdalitis o un aislamiento producido en un portador, no siempre nos va a resolver la toma de decisiones en el momento agudo de atender al paciente. Es verdad que hay pruebas de detección genética que podrían darnos una respuesta más rápida, sin embargo, en la práctica no están en este momento disponibles para poder utilizarlas. Tenemos el test de antígeno y sobre el test de antígeno luego os presentaré alguna documentación. Sabemos que tiene en las últimas revisiones sistemáticas una sensibilidad aproximada del 85%, una especificidad bastante alta, que se traduce en cocientes de probabilidades que veis ahí. Luego los usaré para mostraros la probabilidad de etiología por estreptococo-piógenes. Y luego sabemos por todo esto que es un escenario en el que conviene que seamos estrictos para optimizar o limitar el uso de antibióticos. Como veis aquí, en esta diapositiva, todos conocemos distintas escalas, ahí las tenéis, para identificar la etiología bacteriana. Y como veis, estas escalas que todos conocemos y que en las guías de práctica clínica se recomienda usar, están basadas en signos que no siempre son fiables. Todos recurrimos, cuando vemos una imagen como esta, nos parece que va a ser un piógenes y esto no es así. Yo tuve la experiencia cuando montamos hace ya muchísimos años la disponibilidad de test de antígeno en el área de salud, como utilizando la escala de Centor, aquí veíamos que prácticamente la probabilidad de tener o no un estreptococo-piógenes en el cultivo apenas variaba según subía la puntuación. Y esto es una realidad. Probablemente nosotros lo hicimos mal y se puede hacer mejor, pero la realidad es esa y por lo tanto yo creo que si queremos precisar el diagnóstico y la indicación de tratamiento debemos recurrir a pruebas. Y ahora cada vez están más disponibles las pruebas de detección de antígeno. Aquí tenemos una prueba y solo llevaros al escenario para que entendamos que si la probabilidad a priori de tener un piógenes es aproximadamente de un 30% en época en las que vemos estas faringoamigdalitis y la prueba nos da positiva utilizando en este diagrama el diagrama de Fagan, probabilidad preprueba, probabilidad postprueba, poniendo aquí el cociente de probabilidades positivo, vemos que la probabilidad es muy alta, por lo tanto nos creemos que tiene un estreptococo-piógenes y tratamos. Pero ¿qué pasa cuando es baja? Cuando es baja, esa probabilidad es del 5%. Sabemos que en las guías pone, bueno, pues hay que recurrir al cultivo. Probablemente, y yo así lo defiendo, si a mí una prueba y la prueba la he hecho bien y me da un 5%, yo lo que concluyo es que probablemente este niño no tiene un estreptococo-piógenes y si lo tiene, ese riesgo es asumible porque la probabilidad de tener complicaciones graves es muy baja. Si es una circunstancia especial, por ejemplo, en un paciente alérgico a penicilina o en un paciente de alto riesgo, nos podemos plantear recurrir al cultivo. No voy a entrar demasiado sobre la duración o el número de dosis al día. Como he dicho antes, cualquier decisión que se tome va a depender de cuál sea el objetivo. Si lo que yo quiero es prevenir la fiebre reumática, a pesar de que el riesgo en este momento en nuestro medio es muy bajo, pues claro, tendríamos que recurrir a tratamientos de larga duración. Pero no siempre el objetivo es prevenir una fiebre reumática. A veces es que el paciente mejore o que el paciente se erradique el estreptococo-piógenes o que el paciente de alguna manera podamos interrumpir una cadena de transmisión en el medio familiar. Todo va a depender de eso y no vamos a encontrar evidencia suficiente que nos permita decir si una dosis, 2 dosis o 3 dosis al día es mejor. Sí que es verdad que el objetivo de cumplimiento puede ser un buen objetivo a la hora de plantear esto. No voy a entrar en el debate penicilina versus amoxicilina y sí decir que, por ejemplo, en los alérgicos a beta-lactámicos, aunque tenemos la opción de utilizar macrólidos de 16 átomos de carbono como osamicina, miocamicina, la verdad es que quizás en estos podría estar indicado la realización de un cultivo, conocer la sensibilidad de ese microorganismo y plantearnos un tratamiento más específico de los mismos. El segundo de los entornos sería el de la otitis media aguda. ¿Qué os voy a contar de la otitis media aguda?
Solo deciros que la validez de los signos y síntomas que utilizamos nosotros en la práctica está más que cuestionada. Fijaros, esto es el resultado de una revisión sistemática ya de hace bastante tiempo en el que defendía que criterios como la otalgia, la fiebre, la irritabilidad o la hiperemia timpánica tienen muy baja validez y sin embargo son los que más utilizamos. Y sin embargo el abombamiento timpánico, el tímpano deslustrado y la movilidad timpánica reducida tenían una validez alta a la hora de apoyar el diagnóstico de una otitis media aguda. Esto significa que probablemente si no utilizamos herramientas añadidas como es la otoscopia neumática o una timpanometría, probablemente no vamos a ser lo precisos que se requiere a la hora de diagnosticar la enfermedad y sobre todo a la hora de plantearnos el tratamiento. Hay una gran heterogeneidad diagnóstica y por lo tanto yo creo que cualquier herramienta que añadamos a nuestro arsenal diagnóstico va a ser útil y va a repercutir en el manejo de nuestros pacientes. Del tratamiento antibiótico, por razones obvias que tienen que ver con las limitaciones para encontrar evidencia en estos escenarios, no nos debería sorprender que el número necesario a tratar para beneficiar a un paciente sea de 20. Esto significa que cada 20 prescripciones que hagamos en una otitis media aguda, solo uno de los pacientes se va a ver beneficiado. Y fijaros que esto hay que tenerlo en compensación con lo que denominaríamos número necesario a dañar. Cada 20 y, sin embargo, para dañar con efectos adversos 1 de cada 14. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a la hora de hacer la prescripción. Y esta es una de las principales razones por lo que cuanto más precisos seamos haciendo el diagnóstico, más beneficio vamos a obtener a la hora de indicar el tratamiento. Daros cuenta que muchos de estos procesos van a ser de causa vírica y de los bacterianos, muchos de ellos van a ser autorresolutivos. Todos sabemos que el objetivo del tratamiento antibiótico en estos enfermos es el cubrir el neumococo, y porque lo sabemos además que formas producidas por Haemophilus influenzae tienen mayor probabilidad de ser autorresolutiva. Y además estamos asistiendo en un escenario en el que están disminuyendo las otitis por neumococo y están aumentando las que se producen los hemófilos no serotipables. Para optimizar el tratamiento de estos pacientes tenemos, además de que mejorar el diagnóstico, tenemos que utilizar algún tipo de criterio que nos permita no tratar a todos. Y este criterio puede ser el que recomienda las guías de práctica clínica, basada fundamentalmente, y esto tenéis que tenerlo en cuenta, en opinión de expertos, y escoger a la población más vulnerable, menores de 6 o de 18 meses, aquellos que tienen otorrea, otalgia intensa o dudas sobre el seguimiento. También cada vez está más extendido la prescripción diferida. Cuando uno analiza la eficacia de una prescripción diferida, se encuentra que respecto a la prescripción inmediata no tiene desventajas y por lo tanto es otra estrategia que podemos utilizar. ¿Qué antibiótico? Bueno, pues hoy por hoy, y todos lo sabéis, es amoxicilina el que más vamos a recurrir, aunque cada vez algunos están planteando que habrá pacientes en los que tengamos que hacer una valoración individualizada y prescribir ya desde el inicio una combinación que cubra Haemophilus influenzae. Esto hoy por hoy creo que debe ser individualizado y aunque hay algunos signos y algunos antecedentes que pueden ser tenidos en cuenta para sospechar un hemófilos, si no hacemos cultivo y no lo vamos a hacer en la práctica, nunca lo vamos a saber con seguridad. ¿Qué hacemos con los alérgicos a betalactámicos? Fijaros que en las guías, todavía sigue apareciendo en algunas de las guías el uso de macrólidos. Sin embargo, no tienen un buen perfil frente a neumococo, que es el principal destino de nuestro tratamiento. Es verdad que frente a neumococo podríamos utilizar Clinda, aunque no nos va a cubrir bien Haemophilus. Incluso en algún documento viene hasta uso selectivo del levofloxacino y por lo tanto probablemente en los pacientes alérgicos es donde más estrictos tenemos que ser a la hora de hacer el diagnóstico. En cuanto a la frecuencia y la duración, ya os he adelantado las dificultades y por lo tanto mi invitación es que personalicéis, individualicéis vosotros esa pauta en cuanto al número de dosis y de duración. Probablemente una dosis diaria no sea apropiada por la cinética, la farmacocinética que tienen los betalactámicos, pero sí 2 o 3 dosis probablemente sean apropiadas. Decir en este sentido que hay evidencia, no hay evidencia que ninguna que apoye el uso de gotas en las otitis medias agudas, ni de antihistamínicos o descongestivos, ni de esteroides. De la otitis serosa, bueno, pues no creo que haga falta que presentemos que para diagnosticar la otitis serosa hace falta o bien una timpanometría o bien una otoscopia neumática, que vamos a distinguir la otitis serosa de la otitis media aguda, porque en un caso hay abombamiento y en el otro hay retracción, y por lo tanto cualquiera de estos instrumentos nos va a permitir detectar la movilidad
de la baja movilidad del tímpano, pero solo la otoscopia nos va a permitir si hay retracción o hay abombamiento. Hay ciertos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos si una actitud con un paciente con una otitis serosa tiene que ser de observación o tenemos que referir para que le hagan algún tipo de intervención, y los factores que todos conocéis: hipoacusia, trastornos del lenguaje, autismo, trastornos de la visión, anomalías craneofaciales o síndrome de Down serán criterios para hacer una derivación precoz del paciente. También una persistencia por encima de 3 meses. Daros cuenta que cualquier elemento que vosotros utilicéis para valorar la evolución del paciente os va a dar armas para decidir en un momento dado si el paciente es derivado o no. Hay bastantes trabajos que dicen que los antibióticos sistémicos no son eficaces, a pesar de que veréis pautas de uso intermitente de antibióticos en estos pacientes, los antihistamínicos descongestivos e incluso los corticoides tópicos, salvo aquellos pacientes que tengan una rinitis alérgica asociada al proceso de otitis serosa. En las guías se le ha dedicado poca atención y, sin embargo, hay bastante información, incluso ensayos clínicos fundamentalmente promovidos por los fabricantes de estos dispositivos, que son los dispositivos de autoinflados. Fijaros que estos dispositivos tienen identificado en revisiones sistemáticas un número necesario a tratar de 9. Recordar el 20 del antibiótico. 1 de cada 9 pacientes que utilizan estos dispositivos tienen una mejoría significativa en las pruebas seriadas de timpanometría. Si no nos quedamos ahí y queremos valorar la necesidad que tiene nuestro paciente de hacer un drenaje con tubos transtimpánicos, bueno, pues estas son las indicaciones: hipoacusia por encima de 3 meses, trastorno de desarrollo o comportamiento de retraso escolar, molestias óticas o repercusión en la calidad de vida. Como comprenderéis, estas indicaciones son todas procedentes de opinión de expertos. En cuanto a los cuidados, hay 2 cosas que sí que me llaman la atención de la lectura de las guías, y en concreto una que hay bastante actualizada, que dice que no debe restringirse la inmersión en agua, piscinas, bañeras, los pacientes que tengan tubos transtimpánicos, y que el tratamiento ante una autorrea aguda de menos de 4 semanas de evolución en un paciente que tiene tubos transtimpánicos, el tratamiento no son antibióticos sistémicos, sino gotas con ciprofloxacino y dexametasona. Bien, otro de los escenarios que podemos plantearnos es el de la sinusitis aguda. Yo creo que todos hemos visto pacientes a los que nos planteamos que tengan una sinusitis aguda. Sin embargo, es curioso cómo el diagnóstico, todos los expertos dicen que debe basarse en información clínica. La radiografía solo debe utilizarse cuando hay complicaciones, y probablemente no la radiografía de senos paranasales, sino una tomografía computerizada. Fijaros que la radiografía no permite distinguir si esa sinusitis que probablemente haya en un paciente que tenga catarro es vírica o es bacteriana, y no nos va a permitir distinguir si va a necesitar o no antibiótico. Por lo tanto, los expertos, ante esa falta de información, han sacado estos criterios que veis aquí: rinorrea y o tos diurna más de 10 días, rinorrea, tos diurna o fiebre que empeora tras una mejoría inicial, y sobre todo el grupo 3, que sería el de mayor riesgo, cuadro de inicio con afectación general y fiebre asociado a rinorrea purulenta 3 días consecutivos. Fijaros que plantean que el tratamiento antibiótico se haga ante los escenarios B y C, y solo en los casos en que un paciente con escenario A se persista, reciba tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico, todos sabéis que será el mismo que utilizaréis en una otitis media aguda. En cuanto a la hipertrofia amidalar adenoidea, deciros que, bueno, pues estas son las indicaciones de adenoidectomía y de amigdalectomía. Son indicaciones, por supuesto, basadas en opinión de expertos, pero fijaros que pone un criterio en cuanto a número de faringoamidalitis, y además pone que dice que habrá que tener en cuenta las faringoamidalitis que tengan determinados criterios de riesgo. Por ejemplo, identificación de estetocopiógenes, que es algo suficientemente subjetivo, pero también dice que tenga sudado, que tenga adenopatías, que no siempre van a identificar cuál es la faringoamidalitis realmente de riesgo. Y dicen más de 7 al año, más de 5 al año, 2 años, como veis. Probablemente hacer una lectura estricta del número de faringoamidalitis no sea lo más apropiado. Lo más apropiado probablemente sea tener en cuenta los factores de riesgo que ahí tenéis, que todos conocéis, y algunos de ellos, pues como son las alergias, el síndrome de Down, que eran comunes a procesos que veíamos antes. Fijaros que uno de ellos es el síndrome de apnea hipopnea de sueño obstructivo,
y que es algo que sí que debería estar en nuestras manos, la sospecha e incluso el diagnóstico. Las guías recomiendan que debe hacerse polisonografía previa a una amigdalectomía, adenodectomía, y tropezamos con qué podemos hacer para sospecharlo. Y en este sentido, yo siempre me planteo, podemos hacer una grabación en vídeo y una monitorización de saturación, lo podemos hacer, pero incluso podemos hacer una grabación en vídeo. Y es muy curioso, este documento no está en la documentación, sin embargo, creo que es interesante, es muy reciente, de este mismo año, y es una escala descrita para identificar el riesgo de apnea obstructiva en comparación, y ahí lo tenéis, con la polisonografía, que trata de evaluar con una serie de criterios cuál es el riesgo de tener más de 5 eventos hora en la polisonografía. Como veis, no es la panacea, porque en esta muestra, que era de relativamente alto riesgo, en negro estarían los que tienen más de 5 eventos en la polisonografía, y aunque los autores pusieron el punto de corte en 2 para decir que tiene muy buena sensibilidad, esto es falso. Pero sí, probablemente esta escala o escalas similares nos pueden permitir, a partir de un vídeo hecho por los padres en el momento que ellos sospechan que puede tener una dificultad respiratoria durante el sueño, para puntuar y monitorizar el riesgo de ese paciente a la hora de poder enviarlo. Bueno, los 2 diapositivas que me quedan, voy a andar para no agotar el tiempo de mis compañeros, son sobre los tapones de cera y las epístasis. Del tapón de cera, bueno, quizás lo que más curioso es que el tapón de cera solo hay que tratarlo cuando produce síntomas, eso todos lo sabemos, pero sí que me pareció curioso ver cómo prácticamente no hay diferencia en utilizar agua, suero o un ceromenolítico de los estándar que compramos para hacer el ablandamiento del tapón antes de hacer una extracción con irrigación o bien una extracción instrumental. Y por lo tanto, estos mismos se pueden utilizar tanto para el tratamiento como para la prevención. Fijaros que para prevención, y esto es heredado de un amigo mío, otorrino, que él decía que los oídos hay que limpiarlos con el codo. Quiero decir que cuanto menos se metan cosas en el oído, mejor. Y probablemente no utilizar aceites o bastoncillos, y utilizar bien irrigación o ceromenolíticos para prevenir sería un buen criterio. Y luego, por último, bueno, de la epístasis todos sabéis lo que hay, podéis ver en el documento la postura adecuada de la cabeza para hacer el taponamiento, que ese taponamiento luego va a ser seguido de una inspección, y que esa inspección nos puede ayudar a la hora de decidir si persiste de hacer un taponamiento, y en la documentación podéis encontrar información al respecto. Voy a terminar atendiendo lo que serían los mensajes claves para llevar, y es que hay que entender las limitaciones que hay para establecer la evidencia en todos estos trastornos. Yo recomiendo que os creáis el resultado del test de antígenos si habéis hecho un buen inóculo para identificar estreptococcus, que debemos dotarnos de herramientas que nos ayuden a ser más precisos en el diagnóstico de la otitis media aguda, y probablemente tanto la otoscopia como la timpanometría. Para algunos niños la timpanometría, porque va a ser más dificultosa la otoscopia neumática. Restringir los antibióticos en otitis media aguda, plantearnos la prescripción diferida, como probablemente muchos de vosotros ya estáis haciendo. Recordar que el diagnóstico de la sinusitis es un diagnóstico clínico, que la radiografía no nos va a permitir identificar adecuadamente quién va a ser subsidiario de poner tratamiento antibiótico, y valorar el nivel de riesgo a la hora de elegir tratamiento antibiótico en estos pacientes. Por último, de la otitis serosa, decir que hay que valorar la audición, que podéis plantearos el uso de dispositivos de autoinflado, y que cuando haya una otorrea en un paciente con unos tubos timpánicos, que os planteéis un tratamiento tópico con antibiótico corticoide en vez de sistémico. Y por último, que valoréis el riesgo de tener una apnea obstructiva de sueño en los pacientes que tienen hipertrofia adenoidea y amidolar. Muchas gracias.